Se sigue hablando de la cuestión de los alimentos que están en un depósito en Villa Martelli, leche en polvo, puré de tomate, otros alimentos, también en Tucumán. Exactamente, son dos de los lugares, digamos, seguramente hay más, pero son dos de los lugares que ahora se hace foco porque están los alimentos por vencer. Esto se tiene que repartir ya. Bueno. Arrancamos con José Fulugoño, que está en Villa Martelli. Hola, José, ¿cómo estás? Lorena, Guillermo, ¿cómo están? Buenos días. La última novedad es que el ejército argentino está esperando el requerimiento por parte del Ministerio de Capital Humano sobre cómo disponer de las más de 2.500 toneladas de alimentos que hay aquí en este depósito de Villa Martelli. Como ustedes decían, uno de los dos depósitos hoy por hoy manejados por el Estado Nacional, donde se almacenan alimentos. De acuerdo a lo que denunciaron organizaciones sociales, corroborado ahora por la propia auditoría del Ministerio de Capital Humano, aquí hay, por ejemplo, arroz y legumbres que ya habían vencido en el mes de febrero. No se sabe exactamente qué cantidad, se habla de un lote pequeño de arroz y legumbre, pero esto ya se venció en el mes de febrero y ya no son aptos para el consumo humano. Y ahora, a partir de julio, a fin de año, empiezan a vencer cerca de 1.000 toneladas de leche en polvo, que sirven después para hacer leche fluida y, por supuesto, multiplican su volumen. De esas 1.000 toneladas de leche en polvo hay aproximadamente 300 toneladas que empiezan a vencer a partir del mes de julio, en los próximos 45 días, con lo cual ya urge su disposición. Bueno, la última novedad es que el Ministerio de Capital Humano en este momento está disponiendo cómo va a ser la logística de entrega de alimentos, le va a informar al ejército argentino a través del Ministerio de Defensa e inmediatamente empieza ese procedimiento de distribución, tanto de aquí de Villa Martelli como de Tafí del Valle. Lo cierto es que por ahora aquí en Villa Martelli no hay ningún movimiento, no hay camiones del ejército haciendo una fila en la puerta, eso ya está dispuesto en los distintos lugares que tiene el ejército. Esto, recordemos, no son cuarteles del ejército, hay aquí muy cerca en Villa Martelli, pero este lugar era hace aproximadamente 6-7 años una fábrica de alimentos que cerró de manera conflictiva, que trasladó parte de su producción al interior del país y a partir de ese momento aquí quedó a disposición del Estado Nacional. Ahora, ya de hace muchos años se utiliza como logística de desarrollo social. Bueno, desde el año pasado que hay alimentos en este lugar y que aparentemente algunos sí fueron distribuidos, pero en su mayoría no. Estamos muy atentos, ya volvemos con vos, José. Vamos a Tucumán, porque ahí también hay alimentos. José Inesta, estás en Tafí del Valle, porque ahí también hay un depósito con alimentos próximos a vencer. Contanos, José. Hola, Lore, ¿cómo estás, Guille? Vamos a hacer una pequeña aclaración. Siempre hay una confusión entre Tafí Viejo y Tafí del Valle. A ver. Estamos en realidad en Tafí Viejo. Que es Tucumán. En Tafí Viejo. Esto es la villa... Exacto. Sí, hasta te digo acá, muchas veces se confunde porque, bueno, uno es Tafí del Valle, queda allá en los valles, y este es Tafí Viejo en particular, en donde desde hace muchos años, acá donde ustedes están viendo, en los históricos talleres de Tafí, estamos en la avenida Independencia al 500, está este galpón. ¿Y qué dijeron las autoridades de acá de la provincia? Que en el galpón que está acá, que antes dependía del Ministerio de Desarrollo Social, ahora del Capital Humano, hay por lo menos, según lo que dijo Federico Mazo y que se había comunicado en ese momento con Pablo de la Torre, 2 millones de kilos de alimentos en este lugar. Principalmente se cree que hay hierba y leche en polvo, muchas de ellas, esto se tiene que corroborar por supuesto con la justicia, pronta a vencer en los próximos meses, ¿no? Y te digo, Lore, Guille, hace minutos apareció una camioneta del ejército, pasó por el lugar, miró un poco, porque bueno, ya se dieron cuenta que estamos haciendo cierta cobertura, y se cree que va a haber algún tipo de procedimiento para llevar adelante esto que ya anunciaron las autoridades, que es tener que repartir esto. No sabemos cómo, pero hay un movimiento importante. Del otro lado está la Policía Federal custodiando todo este alimento, todo este galpón, que como les digo está detrás de este portón que ustedes ven en pantalla. Mira, incorporamos a Adrián Ventura, ya volvemos con José a Tucumán, a José en Villa Martelli y con José Inesta en Tucumán. Inmediatamente la ministra Petrolelo dijo, acá hubo un error, se va el funcionario. Se va el funcionario, sí, hubo un muy mal manejo. En 5 oportunidades le pidió Petrolelo a Pablo de la Torre
que le dijera, que le aclarara el tema de los alimentos, si estaban vencidos o no vencidos. Y Pablo de la Torre en distintas semanas sistemáticamente le dijo, no están vencidos. El problema es que, según la gente de Petovelo, Pablo de la Torre nunca fue a verificar, él o su gente, obviamente, nunca fueron a verificar si los alimentos estaban a punto de vencer. Primer dato a tener en cuenta. El segundo dato a tener en cuenta es que esto salta por el reclamo de las organizaciones sociales, la Voice, y después la Iglesia que pide el reparto. Pero las mismas organizaciones, y el Polo Obrero, las mismas organizaciones sociales que están involucradas en casos de corrupción y que el gobierno de alguna manera está mostrando que no tienen legitimidad, son las organizaciones sociales que ponen el dedo en la llaga y muestran un error en el Ministerio de Petovelo. Evidentemente, Pablo de la Torre se fue de forma inmediata y a eso se le suma que descubren hechos de corrupción, supuestamente, de la Torre, que está investigando la Oficina Anticorrupción. Hay una denuncia penal, 100, ¿no? Serían 100 contratos ficticios, fantasmas, con el dinero que se quedaría de la Torre, la gente de la Torre. Esto es lo que investiga la Oficina Anticorrupción. Yo no acuso. Es la denuncia, es lo que se está investigando. Observa la novedad. Hay una cuestión. Un funcionario... Y vuela automáticamente. Vuela automáticamente. Grabois, que estuvo muy atento... La pregunta es por qué no estuvo muy atento también, por ejemplo, con Beliboni o con su propia organización. Bueno. Ha estado muy atento y ojalá esté atento al 100%. Pero es importante. En esto metió el dedo en la llaga. Claro. Y la verdad que hubiera sido ideal que no hubiera alimentos a punto de vencer. Sin duda. Que estuvieran los números transparentes y no que lo denuncien justamente las organizaciones sociales. Acá no hay un error de Petovelo, hay un error de Pablo de la Torre. Bueno, pero es interesante. El funcionario fue eyectado. Absolutamente, rápido. En otros momentos... No salía. Era ratificado y ascendido. Claro, está bien, es perfecto. Acá lo bueno es que enseguida cuando hay un problema lo sacan. Lo más importante, no tanto que lo echen, sino que se haga una investigación penal, porque les guste o no, quien tiene que responder ante el Poder Ejecutivo por esto es el Ministerio. Claro. El Ministerio lo que hace es una denuncia penal. Después vamos para a hablar de responder eso. con esto. Lo que vos decís, Lorena, es importante y ahora te voy a hacer un comentario respecto de eso. Bien, perfecto. Leche en polvo, 924.000 kilos. Y uno dice, ¿por qué kilos y no litros? Porque es leche en polvo, entonces se habla de kilos. Que con leche en polvo después sacas muchos más litros de leche. En agosto hay un tercio vence en agosto, 344.000 kilos, y en septiembre vencen 500.000 kilos. Harina de maíz, puré de tomate, 25.000 kilos de puré de tomate y 4.300 kilos de harina de maíz. Es importante la memoria y balance de lo que hay. Bruno Diácono había puesto un informe en el cual el gobierno, el Estado... varias gestiones, no sabían cuántos edificios hay, qué alquilan, qué no alquilan, si sucede con aquello. Es un desbande. Es un desbande. Es un desbande. El Estado Nacional que recibió la gestión de Milei es un verdadero desbande. Es un caos que arrastra por lo menos 12 años. Recibieron un embrollo espantoso. Espantoso. Y no se puede desarmar ese embrollo en 3 meses. ¿Cómo sigue esto? Dale, ¿cómo sigue? Porque no estamos viendo camiones. Bueno, ¿qué está pasando con el ejército? Petovelo y Petri todavía no acordaron cómo hacer la distribución, porque hoy va a haber una reunión de la gente de Petovelo, de Capital Humano, esta es información nueva, con CONIN, posiblemente va a estar Cáritas, distintas organizaciones, a ver cómo hacer la distribución y a qué lugares enviarlo, los alimentos. Cuando esto esté más claro, recién entonces se va a coordinar, con el ejército la distribución en camiones de esta mercadería. Bueno, CONIN, que dirige Abel Albino, que fue tan denostado por el kirchnerismo, CONIN ahora vuelve a tomar... Por eso no estamos viendo camiones en esos lugares. Ok. Obviamente, porque todavía no se dispuso el traslado de la mercadería. Esto podrá ser domingo, lunes. Segundo dato, Lorena, y lo que vos planteabas, porque acá hay una causa judicial que va en paralelo. Y porque, Sandra Petovelo puede decir... Esto es responsabilidad de la Torre, lo he hecho y puede demostrar que le pidió. Pero quien institucionalmente tenía la guardia y tiene que responder por esto es el Ministerio de Capital Humano. Claro, hay una causa que está abierta por Casanelo. Casanelo le dijo, presenten un plan de distribución. Hasta ahora lo que viene diciendo el gobierno, eso lo vamos a apelar, lo apelaron. Hay una audiencia para fundamentar la apelación el martes porque la posición oficial del gobierno es... Acá la justicia no nos puede ordenar nada porque nosotros podemos distribuir la mercadería cuando queremos y como queremos.
el cuándo y el cómo. Eso es oportunidad del Poder Ejecutivo, es discrecional. Sí, para el estar tema que no se te- en términos, pero ahora, no se te evidentemente, venza. como hay alimentos que están por vencer, se le acortaron los tiempos al Claro. Ministerio. Entonces, más allá de la causa de Casanelo, por ahí la distribución comience antes. Claro. Pero bueno, hay que distribuir estos alimentos que están por vencer. Bueno, Es una gran noticia cantidad. en desarrollo, la seguimos. Gracias, Adri.